Creed en sus profetas. Miércoles 20 de agosto 2025. Números 9. La celebración de la Pascua. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el mes primero del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. El día 14 de este mes, al atardecer, la celebrarán a su debido tiempo. La celebrarán conforme a todos sus estatutos y conforme a todos sus decretos. Moisés habló a los hijos de Israel para que celebraran la Pascua, y celebraron la Pascua en el desierto de Sinaí, el día 14 del mes primero al atardecer. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. La Pascua del segundo mes. Sucedió que algunos hombres estaban impuros a causa de contacto con un cadáver, de modo que no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Se acercaron aquel día a la presencia de Moisés y de Aarón, y esos hombres les dijeron: Nosotros estamos impuros a causa de contacto con un cadáver. ¿Por qué seremos impedidos nosotros entre los hijos de Israel de ofrecer el sacrificio al Señor a su debido tiempo? Moisés les respondió: Esperen hasta que yo oiga qué es lo que manda el Señor acerca de ustedes. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cualquiera de ustedes o de sus descendientes que esté impuro a causa de contacto con un cadáver o que esté lejos de viaje, podrá celebrar la Pascua al Señor. La celebrarán el día 14 del mes segundo, al atardecer, y la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No dejarán nada de ella para el siguiente día, ni quebrarán ninguno de sus huesos. La celebrarán conforme a todo el estatuto de la Pascua. Pero el que está puro y no está de viaje, y deja de celebrar la Pascua, tal persona será excluida de su pueblo, porque no ofreció el sacrificio al Señor a su debido tiempo. Tal persona cargará con su pecado. Si con ustedes reside algún extranjero y celebra la Pascua al Señor, la celebrará conforme al estatuto y al decreto de la Pascua. El mismo estatuto tendrán, tanto para el extranjero como para el natural de la tierra. La nube y el fuego sobre el tabernáculo. El día en que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y desde el anochecer hasta el amanecer había algo semejante a fuego sobre el tabernáculo. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Cuando la nube se levantaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Ellos quedaban acampados todos los días que la nube permanecía sobre el tabernáculo. Cuando la nube se detenía muchos días sobre el tabernáculo, los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor, y no se ponían en marcha. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor quedaban acampados, y al mandato del Señor partían. Cuando la nube se detenía desde el anochecer hasta el amanecer, y la nube se levantaba por la mañana, ellos se ponían en marcha. Cuando la nube se levantaba, ya fuera de día o ya fuera de noche, ellos se ponían en marcha. Si la nube permanecía 2 días, 1 mes o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel quedaban acampados y no partían. Pero cuando se levantaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor, de acuerdo con el mandato del Señor, dado por medio de Moisés. Patriarcas y Profetas, capítulo 23. Las plagas de Egipto. Los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Esta prerrogativa pertenece únicamente a Dios. Pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance. Produjo una falsificación. Para la vista humana, las varas se convirtieron en serpientes. Así lo creyeron el faraón y su corte. Nada había en su apariencia que las diferenciara de la serpiente producida por Moisés. Aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara las falsas, el faraón no lo consideró como obra del poder de Dios, sino como resultado de una magia superior a la de sus siervos. El faraón deseaba justificar la terquedad que manifestaba al resistirse al mandato divino, y buscó algún pretexto para menospreciar los milagros que Dios había hecho por medio de Moisés. Satanás le dio exactamente lo que quería. Mediante la obra que realizó por intermedio de los magos,
hizo aparecer ante los egipcios a Moisés y a Aarón como simples magos y hechiceros, y dio así a entender que su demanda no merecía el debido respeto al mensaje de un ser superior. De esta manera la falsificación satánica logró su propósito. Envalentonó a los egipcios en su rebelión y provocó el endurecimiento del corazón del faraón contra la convicción del Espíritu Santo. Satanás también esperaba turbar la fe de Moisés y de Aarón en el origen divino de su misión, a fin de que sus propios instrumentos prevaleciesen. No quería que los hijos de Israel fueran libertados de su servidumbre para servir al Dios viviente. Pero el príncipe del mal tenía todavía un objeto más profundo al hacer sus maravillas por medio de los magos. Él sabía muy bien que Moisés, al romper el yugo de la servidumbre de los hijos de Israel, prefiguraba a Cristo, quien había de quitar el yugo del pecado de sobre la familia humana. Sabía que cuando Cristo apareciera, haría grandes milagros para mostrar al mundo que Dios lo había enviado. Satanás tembló por su poder, falsificando la obra que Dios hacía por medio de Moisés. Esperaba no tan solo impedir la liberación de Israel, sino ejercer además una influencia que a través de las edades venideras destruiría la fe en los milagros de Cristo. Satanás trata constantemente de falsificar la obra de Jesús para establecer su propio poder y sus pretensiones. Induce a los hombres a explicar los milagros de Cristo como si fueran resultado de la capacidad y del poder humanos. De esa manera destruye en muchas mentes la fe en Cristo como Hijo de Dios y las lleva a rechazar los bondadosos ofrecimientos de misericordia hechos mediante el plan de redención. A Moisés y a Aarón se les indicó que a la mañana siguiente se dirigieran a la ribera del río, a donde solía ir el rey. Como las crecientes del Nilo eran la fuente del alimento y la riqueza de todo Egipto, se adoraba a este río como a un dios, y el monarca iba allá diariamente a cumplir sus devociones. En ese lugar, los dos hermanos le repitieron su mensaje, y después, alargando la vara, hirieron el agua. La sagrada corriente se convirtió en sangre, los peces murieron y el río se tornó hediondo. El agua que estaba en las casas y la provisión que se guardaba en las cisternas también se transformó en sangre. Pero los encantadores de Egipto hicieron lo mismo. El faraón se volvió y regresó a su casa sin prestar atención tampoco a esto. La plaga duró 7 días, pero sin efecto alguno. Nuevamente se alzó la vara sobre las aguas, y del río salieron ranas que se esparcieron por toda la tierra. Invadieron las casas, donde tomaron posesión de las alcobas y aún de los hornos y las artesas. Este animal era considerado por los egipcios como sagrado, y no querían destruirlo. Pero las viscosas ranas se volvieron intolerables. Pululaban hasta en el palacio del faraón, y el rey estaba impaciente por alejarlas de allí. Los magos habían aparentado producir ranas, pero no pudieron quitarlas. Al verlo, el faraón fue humillado. Llamó a Moisés y a Aarón y dijo: «Orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová». Luego de recordar al rey su jactancia anterior, le pidieron que designara el tiempo en que debieran orar para que desapareciera la plaga. El faraón designó al día siguiente, con la secreta esperanza de que en el intervalo las ranas desapareciesen por sí solas, librándolo de esa manera de la amarga humillación de someterse al Dios de Israel. La plaga, sin embargo, continuó hasta el tiempo señalado, en el cual en todo Egipto murieron las ranas, pero permanecieron sus cuerpos putrefactos, corrompiendo la atmósfera. El Señor pudo haber convertido las ranas en polvo en un momento, pero no lo hizo, no sea que una vez eliminadas, el rey y su pueblo dijeran que había sido el resultado de hechicerías y encantamientos como los que hacían los milagros. Cuando las ranas murieron, fueron juntadas en montones. Con esto, el rey y todo Egipto tuvieron una evidencia que su vana filosofía no podía contradecir. Vieron que este no era obra de magia, sino un castigo enviado por el Dios del cielo. Pero al ver el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Entonces, en virtud del mandamiento de Dios, Aarón alargó la mano, y el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todos los ámbitos de Egipto. El faraón llamó a sus magos para que hicieran lo mismo, pero no pudieron. La obra de Dios se manifestó entonces superior a la de Satanás. Los magos mismos reconocieron: es el dedo de Dios, pero él permanecía inconmovible.